gracias a todos y todas. Aquí estamos en la sesión del Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la Ibero León, el día 5 de marzo. Ya quedó para nuestra introducción. Vamos a tener una sesión sobre las desigualdades, especialmente con base en el informe global de Oxfam, teniendo ya alguna referencia también del informe mexicano que salió después, hace bien poquito, todavía lo estamos procesando, pero es típico y usual que en este cuerpo académico tratemos temas de desigualdades, incluyendo las violencias, claro, entre otros. Y bueno, y que analicemos los informes de Oxfam con mucho debate también, que es la parte político-económica, político-social que tenemos de discusión. Entonces vamos a escuchar primero una exposición sobre este informe de justamente contra el imperio de los más ricos, ¿no? Pero que tiene que ver con oligarquía y democracia también, ¿no? No solo es economía, es política. Y bueno, entonces con Iván Patiño, primera parte, con Laura Villanueva, también segunda parte, que nos hicieron el favor de preparar algo. Vamos a tener acá debate realmente libre y de lo que podamos, de su exposición, de lo que hayamos leído, de temáticas un poco más generales. Veo que vamos de varios estados, estamos conectados también o de cuestiones más nacionales, y esperando, y ya nos avisa Otón cuando se conecte el profesor Nacho Román, que también, bueno, es parte también de Oxfam como tal, para que igual de un cierre o una charla rápida, reservas de que después podamos también tener otras sesiones más a fondo sobre el caso mexicano. Pero bueno, esto es global y estamos en México, entonces bueno, qué mejor puente. Voy admitiendo personas, gracias por conectarse a todos, todas. En fin, te dejo la palabra, Iván, para la presentación. Podemos anotar en el chat, siempre anotamos bibliografías, tips, críticas, lo que queramos y luego levantamos la mano también después. Listo, Ok, adelante. perfecto. Pues muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias a las y los que se están conectados en esta sesión. Es probable que por ahí me salga algún tosido por estos cambios de temperatura de febrero-marzo, pero si eso pasa, pues cierro el micrófono y les hago alguna seña. Vamos a presentar, Laura Villanueva y yo, el informe de Oxfam que se publicó en enero de 2026, que como ustedes ya lo mencionaron, se llama Contra el imperio de los más ricos, defendiendo la democracia frente al poder de los mil millonarios. El informe se divide en cuatro secciones, además del informe ejecutivo. El tono es congruente con los otros informes de Oxfam que hemos revisado, que tiene que ver con este estilo de ideas fuerza, ejemplos y se acompaña como de algunos datos duros a nivel, en este caso a nivel mundial, con algunas cuestiones pues locales en los diferentes continentes del mundo, ¿no? Las secciones de este informe, las cuatro, sería saltándonos el informe ejecutivo, sería el primero, la gran brecha de desigualdad y el imperio de los más ricos. El segundo, desigualdad política. Las oligarquías controlan el mundo actual, que es un poco bueno, son las dos partes que voy a presentar yo. El tercero es desigualdad política para los que menos tienen, represión en lugar de redistribución, que va a exponer Laura junto con la sección final, que es construir un futuro más justo. Entonces voy a dar inicio, no decidí no preparar como una presentación, sino más bien discutir algunas de las ideas más importantes del texto y todo, bueno, estoy trabajando sobre el texto, entonces algunas puntualizaciones son de páginas específicas, después puedo Pe- digitalizar mis notas y las comparto para que las puedan tener ustedes. Perdón, Iván, Sí. perdón, discúlpame. Solamente dos cosas. Una, no he anunciado que después teníamos comentaristas, que era Ulises, y bueno, en parte yo, pero como más el comentarista oficial de la sesión, pero ok.
Y si quieres, puedo mostrar algunas páginas del informe mientras vas hablando, sin distracción, y luego lo quito, pero para que vean quienes todavía no lo han a lo mejor visto, lo muestro. ¿Puedo mientras hablas? Y vamos anotando de lo que nos comentas. Perfecto, muy bien, claro que sí. Muy bien, entonces en la sección uno, la gran brecha, la sección uno de la primera parte se llama la brecha de desigualdad y el imperio de los más ricos. El informe, bueno, en esta sección se habla del fenómeno de la desigualdad mundial, que como ya sabemos está acercándose a un fenómeno de polarización, es decir, cuando la desigualdad se hace extrema. Y está creciendo, bueno, se menciona que está creciendo en la mayor parte de los países. Sigue habiendo una acumulación de riqueza por una élite global y que esto ha llegado a niveles máximos históricos, ¿no? Esto ha provocado un círculo vicioso de captura política y económica que socava las libertades políticas y agrava la desigualdad económica. Es decir, no, este fenómeno que estamos viviendo de desigualdad extrema de casi polarización, pues tiene elementos de análisis muy claro, que tiene que ver con cómo la capacidad económica también genera capacidad política para ir retroalimentando estos niveles de desigualdad y poniendo dificultades a todos los mecanismos que existen para que esto vaya disminuyendo, cosa que voy a mencionar un poco más adelante. Sí, el informe utiliza pues diferentes términos para referirse a las personas que acumulan el mayor porcentaje de riqueza en el mundo y utiliza varios términos, algunos mil millonarios, la gente más rica, etcétera, etcétera, pero bueno, los voy a ir utilizando en función de cómo los mencionaron a lo largo de la estructura del informe. Entonces, el informe también sostiene que los mil millonarios utilizan su influencia política para favorecer sus intereses económicos. Vamos a irlo desglosando más adelante, pero tiene que ver con esta simbiosis entre capacidad económica y capacidad política, una participación mucho más clara y directa de los mil millonarios en la formulación de políticas que favorecen sus intereses en contra de la mayoría de la población mundial. Disculpe. Algunas de las personas más ricas están sacando provecho de las diferentes crisis mundiales. Se ha señalado en el informe anterior y en este informe cómo durante la pandemia del COVID, pues hubo una acumulación por las condiciones, digamos, ustedes lo saben muy bien, el tema del comercio internacional, el tema de las redes sociales, el tema tecnológico, pues generó un incremento sustancial de la riqueza de las personas que ya acumulaban la riqueza en el mundo. Eh, la acumulación extrema de riqueza también se está produciendo especialmente en el sector tecnológico. Es decir, ahí hay algunos casos de algunas compañías, perdón, tecnológicas que han incrementado notablemente sus ingresos en función de las políticas y de las tecnologías que también están impulsando y que no es ajeno a nuestras prácticas y también nuestros estilos de vida. Bueno, sigue mencionando el tema de la concentración de la riqueza y de los niveles de desigualdad. En el dato, por ejemplo, o sea, prácticamente la mitad más pobre de la humanidad posee menos de un punto porcentual, estamos hablando de 0,52% de la riqueza mundial. Es decir, la mitad más pobre solo concentra el 0,5% de la riqueza, mientras el 1% más rico posee casi el 44%. Esto está en la página 20. Y las condiciones que estamos viendo que han favorecido este incremento de la desigualdad, pues está el estancamiento de los salarios. Durante el informe se va mencionando el tema de la inflación y cómo todos los esfuerzos que han utilizado los gobiernos para eh, contrarrestar el tema de la inflación a través, por ejemplo, del incremento de los salarios, pues no han logrado que recuperen el poder
adquisitivo que se tenía en años anteriores, e incluso hay un tema del estancamiento. Está el caso que que acaban de vivir en Argentina con respecto a la reforma laboral, en donde pues las medidas cada vez más restrictivas y digamos, mm, se podría decir como de afectación a las condiciones laborales y a los derechos de los y las trabajadoras, pues cada vez se convierten en una política de Estado influenciada obviamente por las políticas conservadoras y también de los mil millonarios, en este caso de ese país, ¿no? Lo va a mencionar Ulises un poco más adelante, pero el tema del incremento de la desigualdad más allá de las políticas de los mil millonarios, pues tiene que ver con el incremento, por ejemplo, en el costo de los alimentos, el incremento en el costo de la energía, el tema relacionado con la vivienda y otras necesidades básicas. Es de todos y todas conocido, por ejemplo, como la política de acumulación de vivienda en España, sobre todo para temas de uso turístico, pues ha desplazado las posibilidades de una buena parte de la población, sobre todo la joven o media joven, para poder adquirir vivienda, ¿no? Esto pues en un país como España, dentro de Europa, pero que también se ha dado en ciudades latinoamericanas y en ciudades como las nuestras. Perdón. Eh, el tema, ya les decía que ha habido limitados aumentos de salario que no han compensado todos estos incrementos. Y también tiene que ver con la acumulación de las prácticas de producción de alimentos, por ejemplo, en grandes corporaciones. Es decir, el tema de la falta de alimentos, pues también es un efecto de la política de las corporaciones que más acumulan riqueza en el mundo. Eh, digamos, también a la par del incremento del precio de los alimentos, pues ha habido una reducción del gasto social o de la inversión o del gasto público en agricultura, es decir, son mecanismos que van convergiendo en el sentido de el alza de los precios, pero también la falta de políticas públicas que lo contrarresten, ¿no? Digamos, en el conflicto actual que se está viviendo y que tiene que ver con el sector energético, en el caso específico del petróleo, pues digamos, lo que ahorita está pasando en los países que no productores de petróleo, pues van a tener o ya están teniendo incrementos en el costo de los combustibles y lo van a tener directamente en el costo de los fertilizantes. Es decir, el tema también de la cantidad de fertilizantes que requieren para la producción mundial de alimentos, pues se va a ver impactada. Y si esto no está acompañado de una política de gasto público que lo contrarreste, es decir, subsidios u otra naturaleza, o incluso reconversiones, ¿no? Que tienen que ver con el uso de otras formas de fertilización, pues también va a seguir impactando en este tema del incremento de los costos de los alimentos, va a generar porcentajes también importantes en las personas que están en condiciones de desnutrición o en pues, el sector de pobreza extrema del mundo. Hay también un decremento de la inversión para atender la desigualdad y la pobreza, es decir, ha disminuido esta política de combate a la pobreza y a la desigualdad en una buena parte de los países. Y por otro lado, se ha incrementado la política de desgravar el ingreso de los más ricos. Esto se ve claramente en el caso de los Estados Unidos de América, en las políticas del presidente Trump, en el sentido de pues, disminuir los impuestos a las personas que más tienen en ese país, y eso se da en consonancia en otras partes también del mundo. Otro de los temas es la disminución de la ayuda, de lo que se llamaba la cooperación internacional. También eso ha disminuido y en algunos casos ha desaparecido, como en el caso también de los Estados Unidos de América, en el caso de la USAID, ¿no?
que ahí pues los colegas que están en las relaciones internacionales pues nos pueden ampliar muy bien en la discusión del texto. Eh, Esto también viene acompañado con una falta de acceso, perdón, una falta de acceso a los servicios públicos, se están erosionando, y me parece que eso lo va a mencionar también Ulises, políticas, digamos, se están erosionando políticas que antes atendían temas claves de la desigualdad o de las necesidades básicas, y que hay un tema de que hacer eso es negativo o contraproducente, y esas ideas están permeando por los mecanismos que voy a explicar un poco más adelante en el ámbito del discurso de los mil millonarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esta imagen de Milei cuando estaba celebrando el triunfo de la reforma laboral, diciendo que pues que el tema de recibir subsidios, el tema de recibir transferencias, etcétera, pues los consideraba incluso como malas personas, ¿no? Así es decir, no deberían aceptar eso, ¿no? Entonces, pero esos son los discursos que se están generando desde este grupo de mayor acumulación. Y por supuesto, perdón, hay una relación entre la desigualdad económica y la desigualdad política. Entonces, la oligarquía tiene un excesivo acceso al poder, y también utiliza su capital para controlar las economías y las sociedades, frente a una mayoría pobre con opiniones y derechos reprimidos. Y no nada más reprimidos, ya Laura nos va a exponer su parte en el sentido, no, bueno, digamos, derechos reprimidos, pero también reprimidos sus posibilidades de protesta, ¿no? O cuando esta sucede, pues ahí vienen los elementos represivos por distintas vías. Hay un reforzamiento de la capacidad de las élites para elaborar políticas y capturar instituciones democráticas. Es decir, pues no nada más en el tema bueno, la utilización de sus recursos económicos, pero ir cooptando las posibilidades de acceso a las instituciones democráticas que luego van a generar políticas que los favorezcan e incrementen las desigualdades ya existentes en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo con todo este movimiento de la extrema derecha en nuestro país, claramente con el tema de Salinas Pliego, en el caso chileno, actualmente el tema de Kast. Entonces va en el sentido de el poder económico, pero también un poder político y de cooptación. La segunda sección, perdón, que tiene que ver con, perdón, que tiene que ver con la desigualdad política, las oligarquías que controlan el mundo actual. Otro término que utilizan: los superricos han acumulado riqueza y la han utilizado para asegurar poder político, para definir reglas y para conformar nuestras economías, y cómo estas reglas también rigen el mundo. Lo han hecho de varias vías: comprando apoyo político, invirtiendo en legitimación del poder de las élites, garantizando un acceso directo a las instituciones. Las élites tienen el poder de capturar o secuestrar políticas públicas que pueden reducir la desigualdad. Es decir, cada vez están en como estas dos líneas que van reforzando el tema de la desigualdad en el mundo, que es favorecer sus intereses y desfavorecer todo aquello que permita políticas en contra de la desigualdad, ¿sí? Entonces, pues va generándose a la par. También hay una adopción de medidas políticas que anteponen los intereses de las élites frente a los grupos de menores ingresos. Y también hay otra, digamos, no nada más son los súper ricos o los mil millonarios, sino que también hay toda una política de, que lo contrarresta a través de las corporaciones. Es decir, las corporaciones que a su vez están alimentadas o, digamos, sostenidas por los mil millonarios,
también están contribuyendo a estas medidas de desigualdad, es decir, a la desgravación y a digamos, ya la acumulación extrema de capital, de tal manera que ya hay como digamos, o sea, tenemos el tema de la actuación directa de las personas en sí, o lo de los mil millonarios, como lo podemos ver con el dueño de la actual red X, antes Twitter, en fin, ¿no? O también a través de su propia corporación, ¿no? este, Hacen lobby para favorecer a sus propietarios y accionistas, bloquean reformas fiscales progresistas y sacan provecho de la privatización. Es decir, están como en una búsqueda constante de todo aquello que se pueda privatizar, desregular o posibilitar digamos, como las condiciones de acumulación. Los mil millonarios controlan muchas de las empresas de los medios de comunicación, que esa es otra como de los ejes de presión o ataque, que tiene que ver con el tema de la comunicación en las redes sociales, y esto les ha permitido ampliar su poder político, moldear su discurso político, y legitimar su acumulación de riqueza y poder. Es decir, digamos, este mil millonario con su corporación y esa corporación con su red social, pues influye con algoritmos para definir qué nos aparece o qué podemos publicar, ¿no? Entonces ahí digo, no, yo no he hecho el ejercicio, perdón. Yo no he hecho el ejercicio por el tema, por ejemplo, de este conflicto bélico con Irán, pues permitirá o no subir imágenes relacionadas con ciertas áreas del conflicto, ¿no? Específicamente el Estado, o sea, lo que le está pasando al Estado de Israel, y sobredimensiona lo que le está pasando a otras partes, digamos, o a otros países del conflicto. Otro de los ejes también que han instrumentado estos mecanismos, ya voy cerrando, porque se me va acabando la garganta, es el tema de la filantropía. O sea, la filantropía a través de estos mecanismos también de corporaciones mil millonarios, pues también son mecanismos un poco de lavado de imagen, no en todos los casos, por supuesto, pero sí es un instrumento del que se han servido estas personas para legitimar su visión del mundo, ¿no? Eh, lo podemos ver en algunas prácticas que ha tenido Bill Gates, etcétera, ¿no? Y también los mil millonarios están ejerciendo el poder directamente, ¿no? O sea, hay casos concretos de mil millonarios que ejercen el poder político directo. Ahí tenemos un vecino cercano bastante molesto en estas condiciones. Y participan en las campañas para reducir medidas para prevenir y que ese es el otro tema. No nada más es el asunto de ir favoreciendo un esquema que les permita legitimar la acumulación, sino que también están en un mecanismo de reducir las medidas para prevenir la propagación del odio y la desinformación. Es decir, están, digamos, como llevando o alimentando extremismos en términos de visiones y en términos de políticas. Y los mil millonarios tienen el poder de definir las ideas y creencias de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, lo vemos ahora en el caso, por ejemplo, de la negativa de Pedro Sánchez a que Estados Unidos utilizara dos bases que tiene digamos, en España para que salieran aviones a bombardear Irán, y cómo los dirigentes del Partido Popular o de Vox pues, se dirigieron directamente a relaciones exteriores estadounidenses, por fuera del gobierno, ¿cómo se llama? Del PSOE en España, ¿no? O sea, entonces, todos estos mecanismos juegan en términos políticos, pero también en términos económicos y de legitimación. Yo aquí, bueno, les agradezco,
Disculpo por la tos, pero es un poco lo que yo expondría. Gracias, mil gracias, Iván. No, amigo. Aquí hoy justo fue día de vacunas, hablando de tos, pero ahorita lo platicamos con Ulises en tema de salud pública también, que tiene mucho que ver con las desigualdades. Y gracias por este primer acercamiento. Yo empecé anotando cosas, pero quisiera antes dejamos la palabra a Laura y luego empezamos la ronda de comentarios, debates. ¿Vas a proyectar algo o Sí, no? Ah, ok, sí, bien. va. Si no puedes, nos avisas. Espero que sí. Ahí ven, sí. Lo que no puedo es proyectar y verlos, así que si hay alguna intervención o algo, pues más bien les pido que abran el micrófono y pues les escucho, porque la manera de compartir pantalla y de proyectar, pues no me da oportunidad de al mismo tiempo estarlos viendo. Eh, Como ya decía Iván, a mí me toca compartir sobre las ideas de los capítulos 3 y 4 y también como él comentaba, en este estilo de presentar los reportes de Oxfam están estas como ideas fuerzas que luego van reforzando como con algunos casos concretos, ¿no? En el caso de el capítulo 3 habla sobre la desigualdad política para los que menos tienen, represión en lugar de redistribución. Lo planteaba como pregunta, aunque la respuesta acaba siendo obvia. Ahorita lo profundizamos un poco más en ello. Y en la sección 4 habla sobre construir un futuro más justo. Como les comentaba también al inicio, además de estas ideas fuerzas del capítulo 3 y 4, me permití tomar así muy brevemente algunas de las ideas que presenta el informe sobre México y pues solamente digamos que al final las mencionaré porque entiendo que el doctor Román, que es más especialista en el tema, tiene como muchas más cosas que decir y aportar para la reflexión. Entonces, bueno, en el capítulo 3 retomé esta frase porque me parece que plantea en buena medida lo que el capítulo presenta, ¿no? Sobre la desigualdad política y dice que la libertad política y la desigualdad son antagónicos. Me llamaba muchísimo la atención porque en estos movimientos de las derechas que vemos a favor de la democracia o de las supuestas libertades, pocas veces se pone el ojo en el tema de la desigualdad, ¿no? Porque más bien muchas de las otras medidas y de las otras propuestas que apoyan, pues lo que hacen es concentrar el tema de la desigualdad más allá de asumir que eso justo lo que provoca es pues lo contrario en el tema de la libertad política. En este sentido, lo que Oxfam plantea es que hay un vínculo muy importante y claro entre pobreza económica y política. Y lo que el informe dice es que pues quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad económica tienen mucho menos posibilidades de participar en la vida política, ¿no? O sea, y justo lo contrario, quienes tienen grandes posibilidades económicas, grandes capitales, como ya lo presentaba Iván, pues son quienes influyen e incluso toman decisiones políticas que afectan a la mayoría. Entre estos vínculos, pues están las barreras de participación que suelen tener las personas que viven en situación de pobreza. Una tiene que ver, por ejemplo, con el carecer el tiempo para participar y aquí hace una primera mención al tema de los cuidados, ¿no? En el informe de México hay dos recomendaciones que tienen que ver con esto, ya más adelante igual y lo retomamos también, pero justo lo que dice es esto, ¿no? Quienes están preocupados por sobrevivir, ¿no? Tienen poco tiempo de pensar en cómo intervenir en la vida política.
Y también es un tema de dinero, en la parte de la participación, por ejemplo, en las campañas. Y yo aquí, o sea, el informe no lo mencionan, pero yo quiero compartir mi preocupación con este grupo y me reforzó la preocupación, pues los eventos de las últimas semanas. eh, y creo que sería difícil tener datos a lo mejor concretos sobre el tema, pero como en un país como México, en donde el crimen organizado también tiene un poder económico, pues cómo influye en el tema de la política, ¿no? Esto de la necropolítica y todo eso, pues está ahí y creo que habría que voltearle a ver más desde la situación en la que vivimos en México. Pero bueno, eso no lo menciona el informe. Habla también de obstáculos burocráticos y menciona cómo en países de renta baja el 45% de las personas más pobres carecen de documentos de identidad y eso pues es un requisito indispensable para votar. Aquí les comparto, por ejemplo, desde realidades con las que a mí me toca estar en contacto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mujeres privadas de la libertad, el 90% de las mujeres que están ahí, ninguna tiene el INE para poder votar o para poder ser identificadas. Y en una cosa extraña de nuestro sistema de justicia, por ejemplo, cuando alguna obtiene libertad condicional y después tiene que regresar a firmar, el primer documento que le piden es que tenga el INE, el acta y una serie de documentaciones que en el último estimado que sacamos a una mujer que acaba de obtener su libertad le costaría 600 pesos el poder cumplir con ese requisito administrativo, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me parece también que es importante y además aquí hay otra barrera que, que, que no está mencionada, pero yo creo que también valdría la pena voltear a ver qué es esta parte de la brecha digital. En esto del gobierno digital, que tiene mucha simplificación de que puedas hacer trámites en línea, pero deja fuera a una gran parte de la población que no tiene este alfabetismo digital que le permita acceder a ellos. Entre las otras barreras que menciona el informe está la discriminación estructural, ¿no? Y en esta volvemos a aparecer grupos como las mujeres, las comunidades racializadas, los grupos LGBTIQ+, que históricamente han quedado fuera y que estructuralmente hemos estado condenados a vivir a temas de situaciones de pobreza, ¿no? Y enfrentar barreras que tienen que ver con la violencia política y con los estereotipos que justo se promueven en esta cultura en donde nuevamente los medios vuelven a tener mucho peso y el informe lo vuelve a mencionar un poco más adelante también. Hay en esta disyuntiva, recordemos que el capítulo se llama si es participación o represión, pues en esta disyuntiva muchos de los gobiernos lo que han optado es por aumentar frente al aumento de las protestas globales, aumentan la represión. Y menciona aquí varios ejemplos de estos casos de movilizaciones que luego sufren represión, por ejemplo en Kenia, el caso de Argentina, las verdaderas movilizaciones de la generación Z, ¿no? Un poco como no la caricatura que tuvimos en este país, pero sí estas movilizaciones de la generación Z. Y a partir de esto, el informe documenta algunas de las maneras en las que estas protestas fueron reprimidas. Y esta manera de la represión viene acompañada pues casi siempre de muchísima brutalidad policial, de la militarización, detenciones masivas y bueno, vuelve en el caso de América Latina a mencionar pues los casos de Colombia y de Argentina. Habla también cómo hay un mecanismo que tiene que ver con el criminalizar
y vigilar a través de los diferentes entornos digitales en los que participamos, ¿no? Y esto, cómo está como enmascarado, ¿no? O cómo se le pone un halo de búsqueda de la paz y de atención de la ley, ¿no? Y para eso utilizan leyes antiterroristas o ciertos marcos jurídicos que más bien tienden a la restricción y que en el fondo, pues por supuesto lo que está es el desanimar, acosar y violentar a activistas y a organizaciones. En esto está también, por supuesto, el tema de las redes sociales y el castigo a las voces críticas, ¿no? Y bueno, recordemos, por ejemplo, como para obtener, por ejemplo, una visa hacia Estados Unidos, pues hay que reportar las redes sociales en las que estás, ¿no? Y cómo y esa es como la parte declarada, porque está toda esta otra parte oculta que no conocemos, pero que está y que incluso hay investigaciones que demuestran pues cómo tienen un peso importante para ganar o perder Laura, elecciones. Sí, perdona la interrupción. No sé si estás cambiando de diapositiva o no. sí, y no se ve. No, no, se quedó con la primera. ¿Puedes Uy, mostrar unos a ver, segundos las déjame. otras para que queden, sí, ¿Ahí se grabadas ve? también? No, No, ahora no. Ya no avanzaba. tampoco. ¿Ahí tampoco se ve? No, porque ahora dejaste de compartir, Ah, creo. pues sí, pequeño detalle. A ver, ahí va. Eh, Voy a intentar compartirlo desde aquí, a ver si se ve mejor. ¿Sí? Ahora se ve criminalización y vigilancia digital. A ver, y ya cambió. Puedes mostrarlas todas para no perdernos. Va, ¿me avisas nada más? ¿Esta se ve? La de aumento de Sí, las sí, protestas. la número 5, 4, solo para correrlas un Ok, poquito, ver porque sí va. estaban bien, ¿no? De todas Bueno, maneras, pues se las vuelvo a ok, compartir. Esta es la primera, sí, esta es la segunda, sí, la tercera que hablaba sobre obstáculos burocráticos y discriminación estructural. sí, Luego sobre el tema de las protestas globales y la represión estatal en lugar del diálogo. Y en esta iba, aquí no ok, se quedó. Bueno, entonces, igual, lo que habla es en esta, si no me equivoco, en lo que estaba yo, lo último que estaba compartiendo era sobre este papel de las redes sociales para rastrear y castigar las voces críticas. Habla después, bueno, habla también de los ataques a personas defensoras y habla de, bueno, las personas, incluso a mí me llamó mucho la atención y yo creo que está relacionado de manera importante con esto que decía en la primera parte Iván, las personas defensoras que más ataques han sufrido por represión son aquellas que están relacionadas a la defensa de derechos medioambientales y de la tierra. En este informe que presenta Oxfam encuentran que son ellos quienes sufren el mayor número de asesinatos y de agresiones por oponerse a intereses corporativos y extractivistas. Y yo creo que eso nos puede hablar también como de esta relación perversa entre los intereses económicos y el uso de las fuerzas del Estado para reprimir a estos grupos. No sé si ahí se ve la siguiente. Si no, me vuelven a avisar y hago otro intento. sí, sí, Va, sí, ya se vio el cambio. Muy bien. En esta parte del informe, Oxfam habla también sobre el tema de la deuda y de un círculo vicioso que está ahí entre los acreedores privados, que son dueños de las deudas, y que como desde aquí es que presionan a los gobiernos. Y es otra vez, hay como esta gran preocupación por la democracia, pero quienes están tomando decisiones sobre qué tipo de política pública debería de estarse implementando en los países son quienes son dueños de los grandes capitales y que por lo tanto
tienen, vamos a decirlo así, agarrados del cuello a los gobiernos frente a la presión de que se les pague, ¿no? Y da esta cifra que me parece que es durísima, de cómo el 43% de la riqueza financiera del mundo está en manos de solamente el 1% de la población. Entonces, bueno, en ese sentido, la pregunta de Oxfam de este capítulo 3 sobre si estamos impulsando políticas de redistribución o de represión, por lo que presenta, pues pareciera que nos estamos yendo más por este segundo camino. Y en el capítulo 4, la apuesta de Oxfam es pues un viraje hacia lo otro, ¿no? Aquí igual retomo algunas de las cifras que presenta que a mí me llamaron la atención, ¿no? Que a mí me parecieron muy fuertes y que pueden ayudarnos a generar reflexión. Y habla como en América Latina el 1% de quienes se dedican a labores agrícolas poseen más tierras que el 99% restante. Y yo creo que ahí está, pues como de manifiesto, esta gran tragedia que hay en el campo y cómo a pesar de que haya pues cambios políticos, incluso revoluciones, ¿no? El tema de la tierra y de las campesinas y de los campesinos pues sigue siendo como un pendiente histórico y una deuda histórica muy, muy importante. Este otro dato que les compartía, ¿no? De cómo la mayor represión y los ataques a personas defensoras de derechos humanos, pues está por quienes están en este momento luchando por el clima, la tierra o por el medio ambiente. En este capítulo 3, el Oxfam habla también de cómo por los gobiernos, por supuesto con ayuda de los medios masivos de comunicación, que están en manos de estos grandes ricos, millonarios, súper ricos, que mencionaba Iván también en la primera parte, con ayuda de ellos lo que se hace es generar discursos que lo que provocan es estigmatizar a ciertos grupos, como por ejemplo personas en situación de migración, a ciertas minorías, y que esto lo que hace nuevamente es pues distraer y hacerles cargar a ellas y a ellos con estas causas y no voltear a ver la causa real que está en la desigualdad extrema y que cada vez incluso ha crecido y se ha polarizado pues mucho más. Entonces, y bueno, pues yo creo que con nuestro vecino tenemos un montón de ejemplos de cómo sucede esto y acá otra vez a mí me venía sobre todo con el tema de la migración y de las minorías, este concepto de aporofobia de Adela Cortina, ¿no? O sea, el tema no es tanto la migración, sino la migración de personas en situación de pobreza, ¿no? Porque no hay este mismo estigma hacia, por ejemplo, los migrantes que participan en los equipos de fútbol, ¿no? Y vienen de otro país. Entonces, me recordaba pues este concepto de Adela Cortina. Esto es básicamente, así como a muy grandes rasgos, lo que presenta en el capítulo 3 el informe y como comentaba Iván, pues da muchos ejemplos. Yo no los puse aquí, me parece que los podemos igual dialogar y en la parte de las reflexiones compartidas, pues retomar algunos, no necesariamente desde los que plantea el informe, sino desde los que nos va dando tristemente nuestra realidad cotidiana, ¿no? El capítulo 4, que es una invitación más hacia la esperanza y hacia la parte de decir, bueno, frente a esto que vivimos, pues, ¿qué es lo que podríamos construir, ¿no? ¿Cómo podríamos aportar a que haya un futuro más justo y más igualitario? Y al igual que en el capítulo 3, a mí me parece que esta es una de las ideas fuerza
que vienen ahí, que habla de la necesidad de un movimiento mundial para atrevernos a exigir un cambio. Y me parecía que la palabra atrevernos es bastante fuerte, pero muy realista. Sí, ponemos la reflexión en lo que el capítulo 3 plantea de la fuerza de la represión contra quienes optan y se atreven a exigir un cambio y a exigir modificaciones a esta manera de funcionar económicamente que genera estas grandes polarizaciones y estas grandes acumulaciones de riqueza frente a un gran número de personas que no tienen muchas veces ni lo básico para poder sobrevivir. Y en las propuestas que plantea Oxfam está para reducir de forma drástica la desigualdad económica, habla de que debería de haber planes nacionales de reducción de la desigualdad y aquí apuesta por estos planes que sí tengan indicadores y metas que sean medibles. Yo aquí luego un poco con desesperanza decía, bueno, pues un poco así estaban los ODS, ¿no? Tenían plazos y indicadores y luego los avances pues son un poco como de tristeza, pero bueno, desde la propuesta es pues en los países tendría que haber estas planeaciones con indicadores y metas claras que estadísticamente permitieran ir observando que se va avanzando en la disminución de la desigualdad. Y plantea incluso cómo se debería de buscar alcanzar un coeficiente de Gini. Este coeficiente, si ustedes se acuerdan, es el que mide el tema de la desigualdad, digamos, entre quienes más tienen y entre quienes menos tienen, a un punto 3, habla de un índice de Palma no superior a 1, y entre los mecanismos que me parece que reitera varias veces, habla del tema de las reformas fiscales que graven a los superricos para que eso favorezca la redistribución. Este tema de las políticas fiscales está mencionado varias veces e incluso en las propuestas para México también se vuelve a retomar y me parece una insistencia, por ejemplo, en el país de una política fiscal que tendría que revisarse más de fondo. Está también la propuesta de limitar el poder corporativo y desmantelar monopolios. Habla de cancelar la deuda al sur global y aquí mencionaba cómo hay disposición por parte de los estados cuando los estados son los acreedores, pero no así cuando los súper ricos o los millonarios son los dueños de la deuda, ¿no? El aumento a los salarios y el reforzar la defensa de los derechos humanos, y yo creo que en este caso de los salarios, México es un caso exitoso de cómo el tema de la pobreza ha disminuido a partir del aumento al salario mínimo. No me acuerdo si fue la semana pasada o hace unos días que salía esta disminución de la pobreza laboral en el país y ahí, para sorpresa de varios, Guanajuato fue de los estados que más avanzó en el tema de reducción de la pobreza laboral y pues tiene que ver con el tema del aumento al salario. Impulsa también el tema de servicios públicos y la protección social gratuitos para todas las personas. Tiene ahí un énfasis en el tema de salud, que yo no voy a mencionar porque el experto va a hablar al rato y entonces yo creo que tendrá más elementos que aportar para la reflexión de todas y todos. Otra de las propuestas que están es el frenar el poder político de los superricos. Y habla otra vez, por supuesto, del tema fiscal y de gravar a los superricos para limitar su poder económico y político, regular estas prácticas de lobby y de puertas giratorias entre cargos públicos e intereses privados, que aquí vemos mucho y de las que también hay muchos ejemplos, aunque este es un informe mundial, o sea, también hay muchos ejemplos en otros países, pero tal vez los mexicanos, por obvias razones, nos quedan cerca, ¿no? Y yo lo pensaba, por ejemplo, en el caso
perdón por la referencia tan local, pero por ejemplo en los consejos ciudadanos municipales, ¿no? O sea, quienes están en los consejos de Zapal o en los consejos de Ilimplan, pues generalmente son empresarios que tienen intereses concretos y que están en un espacio en donde hay información privilegiada y en la que se toman pues decisiones. Entonces, bueno, este tipo de prácticas Oxfam habla que se deberían de regular, promover la independencia y evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y impulsar medios que sean independientes, ¿no? Que no tengan esta mirada puesta en solamente la generación de riqueza, sino que de verdad respondan pues al informar, incluso al formar y el comunicar a la población. Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para las campañas y por partidos políticos. Aquí ayer que se entregó la reforma, pues justo es como de los temas que ahí habría que poner y más, otra vez a mí me sigue preocupando pues por lo que vivimos en el país. Luego habla de construir el poder político de la mayoría, proteger y promover la libertad de expresión y asociación, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Habla de que las organizaciones de sociedad civil puedan trabajar sin injerencias y la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Acá me parece que hay pues pocos mecanismos. Sonó que tronó mi transformador, no sé si me siguen escuchando. Sí, sin Sí. problema. Ah, muy bien, entonces espero no perder el internet, perdón. Bueno, y acá, ¿no? Tiene que ver con pues con esta apuesta, ¿no? En esta apuesta como de la esperanza de Oxfam de decir si queremos reducir estas desigualdades, pues el camino está por la organización social y desde ahí, pues por la parte de generar presión. Y bueno, esto es lo que tiene que ver con el informe de Oxfam. No sé si aquí hacemos una pausa y comentamos o de una vez me arranco con la otra, que son 4 diapositivas, si no me equivoco, y luego ya comentamos de todo. No sé, quizás conviene terminar, ¿no? O no sé, Ulises, ¿qué Exacto. ibas a... Sí, Luego yo creo que termine, Laura, y al final comentamos. Sí, empiezas a comentar tú y luego ya abrimos la sesión. Va, muy bien, entonces termino. Bueno, acá, como les decía, que es más reciente y habla sobre 9 propuestas contra la acumulación extrema del poder en México. Así literal, solo voy como a enunciarlas, porque como la parte rica y vendrá después por quienes son expertos en el tema. Yo recuperaba esta gráfica que me llamó muchísimo la atención y me recordaba otra gráfica que en algún momento presentó Viri Ríos y no me acuerdo si la revisamos aquí, como de la evolución de las fortunas en el país, ¿no? Y cómo ha estado siempre en manos de los mismos y cómo ha crecido, ¿no? Cómo no se han modificado los dueños de los grandes capitales, siguen estando como en las mismas familias. Y aquí, y bueno, pues está Carlos Slim, que es el que ustedes ven como verdecito aquí oscuro, Larrea, Bayares y Aramburu Zavala, perdonarán mi dicción, en el amarillo, y luego los rojitos pues son el resto. Y pues en México no sucede nada muy distinto a lo que ya mencionó Iván con el tema del COVID, ¿no? O sea, justo después del COVID, los ricos se hicieron más ricos todavía que antes y pues por supuesto que no les afectó absolutamente nada
Y a mí me llamaba también la atención cómo no hay tampoco ninguna modificación de en dónde está el capital, en las manos en las que está el capital, a pesar de los distintos cambios de partidos políticos que existen en todos los años que presentan estas gráficas, ¿no? O sea, nos han gobernado 3 partidos diferentes y pues no se ven cambios significativos en el tema de la distribución del capital y de los ricos. Y esta otra también la presentaba ahí el informe y la quería recuperar, que tiene que ver otra vez con estas barreras para el acceso a la participación política de aquellas y aquellos que están en situación de pobreza, ¿no? Y que tiene que ver justo con el tema de cuidados y bueno, pues aquí está claramente representada como la barra más grande de personas que se dedican al tema de cuidados sin ningún pago por ello, ¿no? Es el tema de mujeres que están en el 10% más pobre de la población. Y bueno, aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Está por presentarse la próxima semana el informe del Centro Espinosa Iglesias, que ustedes saben que investiga sobre todo el tema de movilidad social, haciendo esta referencia de movilidad social y cuidados. Ellos en otros informes han encontrado pues justo esto, ¿no? Cómo las mujeres que están en el estrato más pobre de la población, pero que tienen acceso a un sistema de cuidados, tienen mayores probabilidades de tener una movilidad social. Y aprovecho también el paréntesis porque vamos a tener la presentación del informe, tal vez con la mirada un poco más puesta en Guanajuato, el 20 de abril en la Ibero. Ya luego les mandamos la invitación. Va a ser un evento que organicemos desde No Más Pobreza junto con la universidad. Y bueno, las propuestas que ahora sí que van aquí para México tienen que ver con estos 3 verbos: transformar, reparar y redistribuir. Transformar habla de movilizar los flujos de inversión, fortalecer mecanismos de protección de derechos, ampliar mandatos de órganos reguladores en materia económica. Reparar, que es visibilizar y corregir la irresponsabilidad fiscal de los 1,000 millonarios. Promover políticas de cuidados incluyentes mediante la participación colectiva. Otra vez el tema de cuidados aparece en 2, en este de reparar y en el de redistribuir. Y luego, nueva gobernanza democrática del agua, y en redistribuir, desarrollar infraestructura social para la redistribución de los cuidados, reasignar el subsidio a la electricidad para que sea progresivo y financiar el tema del transporte público masivo eléctrico. Bueno, pues hasta ahí un breve resumen y pues espero que con algunas provocaciones para que dialoguemos en la segunda parte. Gracias. No sé, Ulises, si quieres tú puntualmente tu comentario. Y ya de ahí, si arrancamos para... Ok, para el debate. Me parece muy bien. Bueno, en materia de salud, algo que a mí me llama la atención y lo quiero ampliar un poco más al tema de salud. Prácticamente estamos a 20 años de llegar al 2028, 2 décadas después de una de las crisis económicas globales más importantes y de que empezó a crecer y a posicionarse un discurso contra la vacunación. Y lo empezó a hacer un señor de apellido Kennedy, que hoy desafortunadamente tiene entre sus manos el tema de la salud de los Estados Unidos y la producción general de vacunas. Hago el llamado, digamos, a esa visión porque hoy ya podemos palpar, creo que con claridad, cómo se ven las desigualdades. Ahorita tenemos en México aproximadamente 12,000 casos de sarampión. Muchos de los casos de sarampión son niños que no accedieron a la vacunación
hace 10 años, es decir, estamos teniendo jóvenes o adolescentes que están teniendo este tema. Esto no es menor porque también, digamos, un dato muy particular se da en un símil en Estados Unidos, otro en Canadá, y así podríamos desglosar los países. Lo que estamos viendo es que quienes no accedieron son personas que no pudieron pagar la vacuna. Es decir, ¿por qué no pudieron pagar la vacuna? Porque esas vacunas son particularmente costosas, onerosas. Hablemos de 200, 300 dólares. Es un tema bastante injusto. Entonces, lo que estamos observando realmente en este momento es una situación donde las desigualdades se trasladan a problemas de salud que a su vez dañan a la parte colectiva. Una de las cosas importantes del multilateralismo después de la Segunda Guerra fue entender que se tenían que tener mecanismos de protección tanto en salud, en seguridad social, en bienestar social. Y lo que hemos visto desde el 2008 y tal vez me podría ir más atrás, es un discurso articulado de políticas públicas donde el sector de multimillonarios o más que multimillonarios están gobernando ahora los países con una idea muy particular, que no hay que pagar impuestos, que no hay que hacer elementos redistributivos, que la mano invisible del mercado lo va a arreglar, lo cual también ya estamos viendo que eso es imposible. Aparte de eso tenemos externalidades mucho más negativas, es decir, ahora las farmacéuticas están teniendo no solo un gobierno, como les decía, de un Estado-nación a un Estado corporativo, estamos teniendo un Estado corporativo de multinacionales que pueden decidir el día de mañana no fabricar una vacuna, que pueden decidir el día de mañana no fabricar un medicamento. Casi siempre les pongo como un ejemplo muy sencillo, ¿por qué no hay vacuna contra la malaria sabiendo que es algo que podría haber sido más fácil y sí lo hubo contra el coronavirus? Porque la malaria pues ataca particularmente a las zonas con mayor pobreza y no lo ven como un negocio, y el coronavirus, el COVID, pues detuvo la economía global y costó varios billones de dólares. Y eso, digamos, es parte de llevar, digamos, a tierra algo concreto, cómo se ven estas desigualdades y por qué es importante atender esta idea de Oxfam para ayudar, digamos, o para transitar hacia una sociedad más igualitaria. Y cómo estos elementos son, sobre todo, transversales, es decir, no solo es salud, sino son una serie de políticas que se tienen que articular para que esto pueda llegar a tener un sentido de eje articulador que funcione para regular y mejorar las condiciones. Dejaré aquí mi comentario para darle espacio a Fabrizio y un poco de diálogo. ¿Sale, vale? Muchas gracias Ulises. Bueno, todos, todas. Bueno, de mi parte había notado algo por ahí, siempre son muchas cosas y como no es la primera vez que vemos los informes de Oxfam, al menos llevamos 10 años más o menos en este cuerpo académico de una u otra manera, pero vemos cómo tienen características comunes, claro que tienen que ver con el tono, el lenguaje, la misión y la naturaleza misma de la organización, etcétera. En sus batallas en sí, como valores básicos, me parece que no han cambiado, se han adaptado, ¿no? Hay una parte siempre coyuntural, que entonces arranca del último año, los últimos tres, post pandemia en este caso, pero nosotros veíamos informes anteriores, ¿no? Etcétera. Creo que de esos informes se rescata mucho, aunque yo creo que por otro lado hay que quitar, no quitar que nos sirva, porque recordemos que también tiene formas de activismo, que para mí no está nada mal, pero bueno, para ciertas cuestiones a veces hay que ahondar en cada elemento para ver qué nos puede servir exactamente aquí, más allá de decir que el 1%, como desde Occupy Wall Street en adelante, es consabido, controla básicamente recursos de manera dispar, ¿no? Que controla recursos políticos, etcétera. Sin dejar de lado eso, luego hay situaciones
de mejora relativa, de empeoramiento, etcétera, pero en donde el problema estructural interno a los países y global y entre países también no está ni resuelto ni bien encarado en la mayoría de los casos. En una columna en que apenas acababa de leer este informe, justo en simultánea, le estaban aprobando en Brasil una reforma fiscal que por las condiciones materiales de cómo están las élites en Brasil, la fragmentación del Congreso fue casi un milagro, ¿no? Un poco como con Petro, pero que no estamos viendo en México, en donde el milagro se podría hacer, no digo mañana, pero en un mes o 6 de negociaciones, ¿no? Porque se han negociado este, no sé si se dice, sapos más difíciles de tragar, incluso que la reforma fiscal, tal vez, como la electoral que todavía va, hay que ver, y la judicial. Entonces, una reforma constitucional y de leyes secundarias muy de gran calado en tema fiscal aquí ya está en el debate de las izquierdas, en el debate de las derechas, del centro, está en muchos lados, pero no adquiere la prioridad, ¿no? Y en Brasil, estando de hecho yo allá en diciembre, y ahora me tocó un poco del debate, efectivamente las personas que van ganando menos de cierto número de salarios mínimos, digamos 8, 10 mil pesos, no van a pagar nada de impuestos sobre la renta, y las personas con menos de 17,000, que es un poco el mismo umbral que aquí tenemos a veces, por ejemplo, para las pensiones, ¿no? Eso de los 17,000 que se tendría que garantizar bueno, a todos, yo diría, pero aquí por ahora lo pusieron para ciertas categorías nada más, también un poco parcial, un poquito de remiendo, pero bueno, finalmente es algo, es un avance, pero parcial. Bueno, ahí van a pagar muy poco impuesto sobre la renta y todo el Congreso lo votó. Es decir, derecha, izquierda, etcétera, en Brasil, y votó un impuesto mayor para ultra ricos, para cierta capa, en un país que recauda casi el doble que México. Entonces ya tiene ese, porque son dos cosas, ¿no? Me parece que en Oxfam no se aclaró tanto en estos informes que son dos elementos de reforma. Pues de nuevo pacto social, de nuevo pacto fiscal, de nuevo Estado social, ¿verdad? No es ni siquiera una reforma puramente fiscal, ¿no? Implica muchas otras cosas, incluyendo otras brechas. Pero bueno, dejémoslo solo en la parte más cuantitativa o de dineros. Pues una cosa es ampliar la base, entonces que implica ciertas capas medias, seguramente los más ricos, pero también empresas, pero también patrimonios acumulados, tierras, etcétera, ¿no? Y otra cosa es grabar más, aparte, el 1% más rico para liberar de alguna manera eso. Y que eso se vincule, y esa es como la propuesta que yo siempre trato de avanzar, que se vincule para darle certidumbre a los actores, que se vincule constitucionalmente o con otro tipo de pacto justamente en el máximo nivel para que eso se destine en parte o en buena parte al estado del bienestar, pero al que falta no solo a los programas sociales, sino a salud, educación, pensiones de manera estructural y a otras medidas, desempleo, discapacidades, etcétera, y ahí para abajo, pero ya son varias cuestiones, pero son tres. Esta constitucionalización para darle garantía a los actores, es decir, porque siempre se dice, se va a caer a despilfarro y corrupción, ¿no? Claro que la lucha es paralela y le da confianza a la gente que paga impuestos, que estén bien gastados. Pero sobre todo se justifica mucho el sacrificio de ciertas capas cuando se ve que las superiores se sacrifican, bueno, se busca que contribuyan aún más. Y cuando eso también se da con una base cada vez más amplia que se va ese, a infraestructura, también a inversión, claro, pero una base fija que alcance los estándares de la OMS en salud, de pensiones, etcétera, de países con un nivel de desarrollo y de economía del tamaño de México o superior, en fin. Entonces son un poco mi complemento a esto que siempre se repite actualizado,
y no lo vemos como tal bien en el debate del más alto nivel político todavía. Y eso, dejo la palabra, tenemos un tiempo, todavía más de 20 minutos que podemos debatir antes de que Nacho Román intervenga, pero quizás son 20-25 minutos todavía. Entonces dejo, no sé si alguien levantó la manita con estos 4 comentarios que tuvimos, sobre todo gracias Iván, Laura por la presentación extensa, Otón, y luego hay varias cosas escritas, si quieren mencionarlas, quienes escribieron, ya mencionar, ya levantar la mano. Muchas gracias, felicidades a la y los expositores. Vamos a revisar con detalle los informes de Oxfam. A mí me parece que es muy necesario, como pongo en el chat, socializar y comprender cuáles son los objetivos de la política social y económica redistributiva, ¿no? Porque muchas veces en medios y hasta en la academia se reproducen estigmas súper elitistas que descalifican de lleno una política social y no hacen el esfuerzo por comprender, ¿no? Por ejemplo, ahora que pasó lo de Jalisco, una académica reconocida decía que los chavos usaban los programas sociales para comprar chelas. Entonces, pues, obviamente eso refleja que no entiende en lo absoluto cómo se aplica una política social o una política económica, ¿no? Porque finalmente el comprar algún producto, pues es un asunto que cae dentro de la libertad individual de comprar lo que sea, pero ahí lo que se mide en realidad es cómo crece el ingreso, ¿no? Pero además, por un caso, no se puede generalizar a muchas personas que pueden beneficiarse de los apoyos para alimentación, para traslados, para educación, que ese es el objetivo de la política social, ¿no? Hubo un tema que la maestra Laura comentó que me parece también muy importante, que a veces se piensa que la política pública es neutra y pues no es así. Muchas veces, como ella bien menciona, los organismos de decisiones de planeación de la ciudad o de planeación de ciertas políticas están capturados por grupos de interés que en realidad no se fijan en el bien común. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Siguiendo las recomendaciones de Oxfam, pues también observar cómo se dan esas redes y cómo tender hacia una democratización de las y los tomadores de decisiones. Gracias, Otón. Veamos acá. De favor, quien quiere intervenir, si no, digo, hay varias cosas más que mencionar. Eh, Ulises, adelante. Yo les puse en el chat del cuerpo una gráfica que me parece muy elocuente de todos los productos que se pueden vender en un supermercado, cuál es realmente nuestro poder de decisión. Si contamos, son 10 empresas globales que además están presentes en todas las demás actividades de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sí tenemos poder de decisión? Y esto no es solo una economía pues de cartel, es decir, una economía casi cerrada donde los dueños tienen prácticamente lo mismo, hasta el poder, digamos, de controlar los precios por encima de cualquier estado nacional, y eso también conlleva a un debate de cómo las desigualdades van creciendo. Esa sería mi aportación para debatir en este momento. Sí, bueno, de mi parte de eso, bueno, a leer, aquí hemos trabajado libros recientes, no solo de Viri Ríos, sino también, ¿no? De Roy Campos, ¿no? Campos y otros, sobre desigualdad como tal, en clave histórica, también pobreza, etcétera. Bueno, aquí también están expertos, expertas, pero el tema también además de infraestructura, elementos del estado del bienestar, que de por sí un sistema de salud de primera reequilibra el juego de manera de cajón. Además, otorga mayor sensación de seguridad a la gente que hasta emprende más. Eso está bastante demostrado en Suecia, en otros países donde hay un sistema que hasta los 18 y para tu jubilación te tutela, pero impulsando que tú puedas hacer cosas sin sufrir
de manera incluso inconsciente el miedo de un gasto catastrófico. Pues yo aquí, habiendo vivido los dos sistemas, y pues tengo una preocupación estructural hasta superior quizás a la realidad, con respecto a estos temas, ¿no? El hecho de que no vamos a tener los de la ley 97 ninguna pensión como tal, ¿no? Entonces cada quien sálvese. Si no, cositas, vas a tener un ahorro por ahí que te lo dan, vas a tener cosas, pero eso no es una pensión, ¿no? Pero del otro lado también analiza mucho Viri, y entre otros, ¿no? No lo descubrió ella tampoco el tema, pero de cómo otra tajada se la toman grandes compañías o un sistema no competitivo en términos, ese es el lado del consumidor, ¿no? De Calvillo, el columnista del Sin embargo y del poder del consumidor, pero que tiene completamente para mí razón, ¿no? Que es un columnista activista muy conocido, en donde además de todo el daño que se hace a la salud de las infancias, etcétera, lo cual también es desigual, el daño de la comida, ¿no? Pero entre otros, de la refresquera, etcétera, el agua que sustrae, etcétera, también hay un daño, por así decirlo, de competencia ya fuera de la comida en todos los otros sectores y productos que sí en parte pueden derivar de crimen organizado, en parte de distorsiones del mercado, pero muchas son legales o legalizadas, ¿no? Y derivan de distorsiones que al final paga el consumidor, ¿no? Pero no solo en lo individual, distintamente por capa social también lo paga. Y finalmente quien tiene menos recursos o menos capacitación para eso, etcétera, es el que lo padece más y va reforzando desigualdades, ¿no? En ese tema. Bueno, es como por ejemplo, se pueden reforzar leyes laborales, las 40 horas con sus asegúnes, ¿no? Con sus limitaciones, se pueden reforzar salarios, etcétera, pero sin los debidos controles, es otro tema, es decir, sin reforzar las instituciones de control y sanción en las empresas, pues la empresa sigue haciendo lo que quiere y puede cargarte horas extras hasta ahorita para compensar las otras y pagártelas normal. Y tú solito, ¿qué vas a hacer? Si, sobre todo si el sindicato no funciona o si no hay esos controles estatales. Entonces ahí es donde está la brecha también, que en lo individual poco se puede hacer en contra de una empresa incluso mediana o incluso de 10 personas, pero si no hay eso, entonces no baja toda buena política social que a lo mejor se ha hecho del todo a los hechos y cae desigual. No sé, esa es mi consideración. No sé si hay más preguntitas mientras esperamos no preguntitas, más bien debates. A mí sí es un tema aunque no es mi tema de trabajo en investigación, pero tiene que ver con un tipo de violencia, cuál es la desigualdad y que me impacta mucho, pues como persona migrante inmigrada, como persona pues que, ¿no? Como muchos, no tiene garantizado ni en su país ni aquí un sistema de seguridad, ni para sí ni para su familia. Entonces, sí, es algo por el cual luchar, ¿no? No sé, ahí como vean, esta realidad muy oculta pero dolorosa. Diana. Hola a todos, mi nombre es Diana, actualmente acabamos de entrar a estudiar al doctorado de Ciencias Sociales y primeramente pues agradezco muchísimo estos espacios y la verdad la información que la maestra Laura, y ahorita lo que comenta Fabricio, es- a mí la verdad me apasiona, de hecho mi investigación gira en dos temas que a mí me interesan y me apasionan mucho, que son por un lado los adultos mayores y por otro el tema de las pensiones o las jubilaciones. Entonces, este tema de la desigualdad, para no repetir muchos datos que ya comentaron, se me hace como que nosotros como sociedad, ¿qué tanto contribuimos? O sea, ¿qué tanto nos encaminamos a que esto siga?
la información que ahorita la maestra Laura nos dice, pues no es nueva, o sea, la venimos arrastrando de 30 años atrás, las mismas empresas, los mismos ricos, pero qué tanto nosotros como Se me hace que perdimos a Diana, ¿no? ¿O fui Se yo? Como que congeló, sí, se te fue. Diana, tu última parte, se congeló. Eh, Fabricio, perdón, creo que el doctor Nacho Román ya está aquí y levantó la manita, entonces creo que ya puede participar. Sí, lo escribí en el chat. Quería ver si Diana quería, si se reconecta para completar, pero si no lo hace ahorita, no sé, Nacho, bienvenido también. Mientras, no sé si quieras justamente comentar del diálogo que tenemos o bien querías también ahondar en algo, unos minutos. Aquí tenemos sesión hasta la 1 también para, pues, con todo tu expertise o el tema mexicano, también ya lo estamos introduciendo. Y ahorita enseguida le damos la palabra a Diana que se reconecte. ¿Te parece bien? Como ustedes gusten, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Y yo era decir, estoy presente si quieren terminar más bien el ciclo de participaciones y yo ya estoy a la orden cuando digan. Sí, vemos entonces de mi parte, ya no participaría ahorita, o sea, sí, hay muchos temas, pero no sé si Diana alcanza, si no, después eh, yo creo que te deja, porque no la veo que se volvió a conectar, seguramente va a intentarlo, pero alguien más quería intervenir mientras, si no dejamos la palabra a Nacho. Pero adelante, entonces, Y muchísimas adelante, gracias, Nacho. adelante, sí. Ah, Iván, sí. Nacho, perdón, ¿nos escuchas? Nosotros no te Voy, escuchamos. perdón, es que estaba Ah, conectando la computadora sí, que se sí, me está sí. acabando la pila y no la tengo bien conectada. Pero bueno, Ah, ustedes bien, dirán, gracias. Sí, te escuchamos. sí, muchísimas gracias. Perdón, también me metí yo creo mal sin cámara, justo porque no quería ahí interrumpir y ahorita ya no sé cómo ponerla, eh, pero igual quisiera ahí expresar un poquito una serie de ideas. La primera cuestión que quisiera ver es, bueno, agradecer la invitación de ustedes, de Otón, y el poder escuchar a Iván, a Laura, a Fabricio, a Otón, a Ulises, a Diana. Y yo creo que es muy, muy interesante la recopilación, el análisis que hacen propiamente de los dos estudios de Oxfam, el informe global y el informe nacional. Yo lo que quisiera es tratar de ubicar un poco más de cuestiones de consenso, de contexto. ¿Quién es Oxfam? Originalmente era una organización estrictamente británica, surgida en la Segunda Guerra Mundial para desarrollar trabajo de asistencia social, pero que después fue creciendo básicamente junto con el desarrollo del laborismo británico después de la Segunda Guerra, la universalización del derecho de la salud y se fue transformando en una organización mucho más de desarrollo social. De ahí deja de ser una organización estrictamente británica y ahora es una confederación de más de 80 países. La sede está en Kenia y desde el año 2016 se están presentando tanto a nivel global como nacional el desarrollo de estudios de una campaña denominada desigualdad extrema, o los ultrarricos o los mil millonarios. En realidad no son dos, son tres estudios los que se presentan a inicios de cada año. Está el estudio global, que yo creo que un gran aporte es que lograron meterse a Davos. Entonces, es de los escasísimos lugares donde en Davos puede participar una organización crítica al sistema. Eso es realmente innovador
en cuanto a lo que ha logrado Oxfam. El segundo informe latinoamericano da una imagen de contexto muy amplia sobre el papel que tienen, digamos, las grandes fortunas de cada uno de los países, haciendo un puente entre los casos nacionales y el global. Y el tercer elemento que quisiera ubicar es el caso del informe de México, que Laura lo planteó de una manera muy clara, muy eficiente, sobre todo con respecto, perdón, no me desconecto, sigo hablando, pero sí me voy a estar caminando porque no puedo conectar aquí la computadora para buscar dónde conectarla bien. Pero decía el tercer estudio, el mexicano, que tal vez la innovación que tiene este año es el estarse centrando mucho más en la lógica de propuesta que la reiteración del diagnóstico. Entonces son como esos los puntos básicos. Diría, en cuanto a las especificaciones del 2016, yo diría lo que se acordó en los estudios globales, regionales y nacionales es el vincularlo con la cuestión de la concentración del poder, no solo económico, sino del poder político. Es decir, la insistencia sobre este asunto de que resulta 4,000 veces más probable que una persona con muy alto poder económico ocupe un poder político, a una persona del 1%, a una persona, digamos, común y corriente. Y entonces en esto se centran concretamente los estudios del 2026. Otra cuestión básica es ubicar la lógica del poder actual. El poder actual empresarial, tanto internacional como regional, como de México, es cada vez mayor, de tal manera que pueden estar imponiendo cualquier condición económica. A nivel global, esto lo vemos muy, muy claramente con la intervención de los Estados Unidos y cómo el mundo del negocio forma parte de una planeación básica para desarrollar las acciones militares. Doy un ejemplo muy claro. Difícilmente podría entenderse la intervención de Estados Unidos en Irán sin que hubiera hecho antes la intervención en Venezuela. O sea, había que tener garantizado el petróleo para meterse en Medio Oriente, no después. Eso evidentemente genera procesos de inestabilidad global brutal. Otro ejemplo, frente a la inseguridad en México, queremos desplazar la inversión desde los Estados Unidos hacia otro país que no sea México para poder garantizar menores costos y mayor rentabilidad, pues ahí puede estar Cuba. Es decir, tenemos elementos muy interesantes de esta planeación financiera desde el mundo del dinero en este sentido. Lo siguiente que quisiera considerar al respecto es cuál es nuestra situación concreta a nivel de país. Y lo que se encuentra es, pues evidentemente, igual que a nivel global, una cada vez mayor concentración del poder económico. Esto de que las fortunas de los superricos se hayan multiplicado desde el año 2020 o que tiendan a estarse multiplicando casi exponencialmente en una economía que no crece, lo que nos está diciendo es que no hay ninguna vinculación entre el funcionamiento económico de una sociedad y las fortunas de estas personas. O dicho en otras palabras, el pastel casi no crece. Lo que sí crece enormemente son las rebanadas de pastel que se llevan unos cuantos. Evidentemente esto deja mucho menos pastel para todo el resto de la población, particularmente en México. Pero hay una foto que me gustó mucho del informe internacional que lo relaciona directamente con migración. Y es, señores, quienes les están robando no son los migrantes pobres. Quienes les están robando son los, dicen ahí, billionaires, los 1,000 millonarios. Y eso nos lleva también a otra cuestión básica, creo yo, sobre el papel mismo de la universidad, de cuestiones elementales. El simplemente cuando hablamos de grandes cifras, confundir
billion. Con billonario es un absurdo. Y de repente lo utilizan los políticos como si fuesen sinónimos. O lo utilizamos inclusive en el medio académico. 1 billion son 1.000 millones, no 1 millón de millones. Eso es 1 billion. Si nosotros decimos 1 billón en español, que usamos el sistema decimal largo, igual que cualquier país latino, los franceses o los italianos, entonces hablamos de 1 millón de millones. En México, el Producto Interno Bruto es de menos de 2 billones de dólares. La fortuna de Elon Musk es de $500 millones. ¿Qué es lo que nos dice? Elon Musk tiene un poder económico equivalente a 27% de toda la producción de riqueza de México. Solamente para dar un ejemplo, o superior a la de Perú y Chile juntos. Si nosotros ubicamos en mayor medida esta concentración en México y su impacto económico, diríamos a nivel relación económico-político, Sheinbaum, por ejemplo, presenta recurrentemente el término de la renacionalización de Pemex y se manejó frente a la privatización de Peña Nieto, que ahora volvemos a ser dueños del petróleo. Si uno sigue las decisiones técnicas de asignación de contratos durante las dos últimas administraciones, veremos que el petróleo no se está renacionalizando, se está básicamente eslimizando. Es decir, todo el control de los contratos lo tiene Carlos Slim. Ahí está el poder económico de este país. Y en la definición de los recursos naturales, pues está siendo asignado de nuevo por estos Slim, Bayeres, Larrea, Aramburu Zabala, Azcárraga, etcétera, Coppel. Sí han cambiado, Laura, los nombres de estos 1.000 millonarios, en inglés billionaire, mexicanos. Y han cambiado mucho los nombres. Lo único que no cambia son los apellidos. Es decir, estamos hablando de la reproducción transgeneracional, que no tiene nada que ver con mérito, ni con inteligencia, ni con capacidad de trabajo, ni con talento, ni con nada. Está teniendo que ver con derecho de sangre como si estuviéramos en una colonia del siglo XVI. Eso no tiene nada que ver con capitalismo, esto es feudal en la forma que se reproduce. Y al mismo tiempo, lo que estamos diciendo y se muestra en los reportes internacional, latinoamericano y nacional, es la cuestión de género y la cuestión ambiental. Ya ustedes, sobre todo Laura, ha estado profundizando en la cuestión de género. En la cuestión ambiental, en México, el reporte señala, una persona del 1% más rico genera 251 veces más gases de efecto invernadero a la atmósfera y contribuye al calentamiento global que una persona del resto de la población. 251 veces más. ¿Quién es quien puede protegerse del deterioro ambiental? Esos que son los que están produciendo 251 veces más. Y pueden vivir en lugares paradisíacos, aislados de los problemas. ¿Quiénes son los que están expuestos a todas las catástrofes y deterioros? Justamente quienes no están generando esa contaminación. Y eso también aparece inclusive en los reportes papales de Francisco con la iniciativa de Laudato Si. Por otro lado, ¿qué es lo que están haciendo la gente, sobre todo a nivel agrícola, que no está generando esa contaminación? Está protestando, está luchando, está tratando de defender la tierra y la naturaleza. ¿Qué es lo que hay que hacerle a esa gente? Reprimirla, robarle y asesinarla. Y entonces uno dice, ¿dónde está el crimen dentro de esta lógica de poder político? Y por último, yo diría, ¿y qué tenemos que hacer o qué hacemos como universidad? Yo diría tres cosas fundamentales, creo, de estos informes. Primero, cuando se habla del papel del Estado, lo que estamos diciendo es que normalmente lo estigmatizamos. Los gobernantes son ineficientes porque no arriesgan su propio capital, mientras que las empresas sí lo hacen. No es cierto. No hay ninguna información estadística que demuestre eso. Al contrario, históricamente, cuando en México han estado quebrando los bancos o
hasta las empresas de operaciones satelitales, los puertos, los aeropuertos, las siderúrgicas, los ingenios azucareros, las empresas de prácticamente lo que sea. Quien entra al rescate es el Estado. O sea, se paga con dinero público los grandes fracasos de los privados. Y eso simplemente no se cuestiona. Porque un país no puede vivir sin bancos, no puede vivir sin carreteras. Entonces, eso es mayor concentración de poder político, el poder de tener una gran deuda. Si yo les debo a ustedes 10,000 pesos, yo tengo un problema porque no los puedo pagar. Pero si yo les debo a ustedes 10,000 millones de dólares, el problema es de ustedes, no mío. Porque sin esos 10,000 millones, ustedes son los que no pueden salir adelante. Otro punto ahí importante, creo yo, es cómo estudiamos desde la universidad a las empresas o desde la media. A ver, tenemos un absurdo metodológico fundamental. Confundimos empresa con empresario, como si en la empresa no hubiera trabajadores, como si en la empresa no hubiera los proveedores, los clientes, los demás. Y entonces tenemos el Consejo de Comunicación, la voz de las empresas. ¿Y cuál es la voz de las empresas? Las de los grandes corporativos. ¿Y quién negocia? El Telecán o ahora el TEMEC con Estados Unidos y Canadá. ¿Quién lo plantea? El COMSE, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. ¿Y dónde entran ahí las micro y pequeñas empresas? ¿Dónde entran ahí los intereses de los trabajadores eventuales? ¿Dónde entran ahí los competidores que tienen que caer al sector informal? No existen. Ahí no hay ningún poder político en una lógica de negociación internacional. Y esto genera un problema metodológico. Estudiar microeconomía desde la visión tradicional es estudiar fantasías. El ciudadano consumidor y el ciudadano productor de los cursos tradicionales son mucho menos realistas que cualquier historia de superhéroes o cuento de Walt Disney. Y eso no lo cuestionamos. Entonces ahí aparece un problema. ¿Qué es lo que plantea históricamente Oxfam? La lógica de reforma fiscal, de acuerdo con los planteamientos de Piketty. No se pide que le regalen el dinero a los pobres. Se pide simplemente que pongan en manera proporcional, equitativa, a lo que se han llevado de los beneficios que han obtenido. Y que no tenga que ser el trabajador asalariado. Y que luego terminemos culpando a los pobres de aquello que es responsabilidad de la concentración del poder de quienes tienen más de 18,000 millones de pesos, es decir, más de 1,000 millones de dólares. Entonces, esto nos vuelve a plantear la cuestión de papel del Estado y del informe de México. ¿Qué es lo que se señala? Hay un elogio al incremento de los salarios mínimos y en general a la política laboral, pero al mismo tiempo lo que se dice, no hay nada parecido en términos de inversión pública. Si un país no invierte, no puede generar capacidades a futuro. Y entonces, ¿a quién se le dejan esas capacidades? Al gran empresario privado. Entonces, el gobierno se dedica a transferir recursos en México con una carga fiscal, con una carga tributaria de 15.7% del PIB, cuando en Brasil se acerca al 30%, cuando en la OCDE es del 35% y cuando en los países de mayor desarrollo humano del mundo tienen cargas superiores al 50%. Tenemos un Estado profundamente raquítico en cuanto a su capacidad de acción distributiva. Eso en general creo que es lo que señala Oxfam y a partir de eso señala 9 grandes recomendaciones que narró Laura, simplemente distinguir. Esas recomendaciones vienen en 3 puntos básicos. Primer punto, ¿qué es lo que hay que reforzar? Se está haciendo bien, pero insuficientemente. Segundo, ¿qué hay que transformar? ¿Dónde hay problemas y necesitamos hacer modificaciones sustantivas a lo que está haciendo? Y 3, ¿qué es lo que hay que cambiar de fondo en la política? Mantener una crítica constructiva donde podamos decir, no es solamente qué está haciendo bien el Estado, no es solamente qué está haciendo insuficientemente, sino también qué está haciendo mal y qué necesita modificar, sin que esa crítica vaya en beneficio
de estas personas y de estos grupos de poder de más de $1.000 millones. Ahí me quedaría. Gracias. No, gracias a ti por la excelente resumen, conectando el tema geopolítico al de las desigualdades, pero también a la concentración de poder, las economías, y ya en lo práctico, pues aquí en México, ¿no? Y creo que es un panorama muy realista, no esperanzador porque sí hay muchas fallas y brechas, pero sí con luz, o esperanzador en el sentido de lo que se puede hacer y que estaría bastante al alcance dentro de lo que cabe, en realidad del país. Es decir, no estamos vislumbrando ninguna utopía tan irrealizable, sino una serie de cuestiones que desde arriba y desde abajo se trabajan y que en un tiempo razonable, además, pueden cambiar. Es un tiempo razonable, hablando de hasta menos que un sexenio, ¿no? En realidad, con algunas tipologías de reformas a veces bastante rápido. Pero bueno, Otón también levantó la mano, pero Diana, antes te pregunto si quieres acabar tu concepto. Sí, porque la dejamos a la mitad si tienes micrófono y funciona. Ok, para que acabe esta parte, luego Otón y quien quiera ya también comentar la exposición que nos dio Nacho Romano. Sí. Muchísimas gracias y una disculpa, pero pues esto ahora sí que son detalles que uno no puede controlar. Nada más como para terminar y redondear la idea, la reflexión sobre qué tanto contribuimos como sociedad, sobre nuestros grupos y de manera individual. También cómo formamos, por ejemplo, se me ocurre a dónde lo que los niños estudian, cómo están formadas, por ejemplo, las escuelas, el espacio donde donde los llevamos a recrearse, o sea, todo eso, como nos lo comentaban ahorita, pues contribuye a nuestro espacio económico y a que esas hegemonías de poder pues sigan siendo y creciendo. Y algo que se me hizo bien interesante que viene en la página de Oxfam son esos grupos de poder que se heredan, o sea, que ya no se buscan, sino que ya se reciben, y qué tanto tenemos eso repetido y heredado en muchos aspectos de la sociedad. Entonces, eso era nada más, contribuir nada más para qué me toca a mí de manera individual, a nivel grupal, mis redes sociales y a nivel sociedad. Y muchas gracias por la plática. Gracias, Diana, a ti. Y aquí la invitación está siempre abierta, sobre todo a estudiantes del doctorado, para vincularse porque es el cuerpo académico que de alguna manera está más cercano al doctorado en ciencias sociales, complejidad, interdisciplinariedad, y en parte al programa, claro, de maestría en política y gestión pública. Serían como los asientos naturales, de conexión con tesistas y el propio cuerpo académico. Nacho levantó la mano, bueno, Otón primero y luego ya. Bueno, yo muy rápido, Nacho, primero te quería agradecer enormemente tu generosidad al venir a este panel que es tan importante en estos temas. Yo creo que hace falta sensibilización en la sociedad sobre la dimensión de las políticas sociales, y, bueno, las políticas de redistribución de gasto, para que ya cuando un académico diga que la política social es para comprar chelas, pues tenga más escrúpulos en no decir cosas tan irresponsables, ¿no? En este sentido, te quisiera preguntar, ¿qué esfuerzos hace Oxfam como de difusión en los distintos sectores para entender este replanteamiento? También tomando en cuenta que ya se nos va a acabar el bono demográfico, entonces ya vamos a tener otra magnitud de problemas. ¿En dónde está la difusión o qué se puede hacer para apoyar la difusión de esta nueva visión sobre la política social? Muchas gracias. ¿Le entró? Sí. A ver, dos cuestiones y muy bien, Otón. Nada más antes un comentario sobre lo que señaló Diana y de alguna manera también se había señalado anteriormente.
y el papel de la universidad. Hay un problema que me parece extraordinariamente grave y que señala el reporte global. 6 personas controlan 90% de las redes sociales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial del mundo. 6 personas. Y evidentemente todas 1.000 millonarios. Cuando nosotros tenemos una gran parte de nuestras interpretaciones del mundo, del país, de la vida, en función a lo que nos dicen las redes sociales, los sistemas de inteligencia artificial y las plataformas, lo que estamos haciendo en gran parte es exponernos a reproducir simplemente estos intereses 1.000 millonarios. Dicho en otras palabras, un papel fundamental de la universidad tendría que ser jugar al contrapoder que se tiene, inclusive yo diría de instituciones religiosas, frente a este dominio de 6 gentes sobre lo que pensamos, sentimos y vivimos. Eso implica recuperar este poder del estudio y no simplemente a decir reproduzcamos lo que nos dice el ChatGPT. Creo que es un punto clave sobre el qué hacer. Sobre lo que tú preguntas, Otón, algo muy importante a mi parecer de lo que hace Oxfam es poder fortalecer su autonomía. Dicho en otras palabras, es uno de los escasísimos espacios que encuentro en donde no estamos simplemente en una posición de chairos contra fifís. Es decir, donde no es simplemente estar avalando lo que hace el Estado, sino hacer desarrollos realmente críticos. Y al mismo tiempo que esos desarrollos críticos no vayan en función de estar favoreciendo los grandes intereses corporativos de este país. Evidentemente eso nos coloca en una situación incómoda y donde hay pluralidad entre nosotros, es decir, hay gente mucho más crítica al gobierno y hay gente mucho más crítica a los grupos de alto poder económico, ahí al interior de Oxfam. ¿Y qué es lo que se busca? Darle fuerza a las iniciativas de gobierno que tratan de confrontar esta concentración de poder. Por ejemplo, cuando se crea la Agencia Nacional Antimonopolios en México, es una excelente iniciativa en lugar de la Comisión de Competencia Económica. El gran problema ahora es, ¿qué haces con una instancia que tiene funcionalmente una capacidad extraordinaria, pero en un país en donde seguimos la estrategia financiera, yo diría, Chava Flores? Mira, Bartola, y te dejo esos 2 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz, de lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, vas a ver cómo te alcanza para un abrigo de bisón. Es decir, generamos una institución con funciones, pero sin dinero. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero? Porque no cobra. ¿Por qué no cobra? Porque el señor Salinas Pliego puede decirle a decenas de millones de mexicanos que no tienen por qué pagar impuestos porque el gobierno se los va a robar. ¿Me explico? Es decir, estamos jugando a una lógica de manipulación. Entonces, el poder generar alianzas con gobierno que permita desarrollar esa crítica está bien. El desarrollar alianzas, qué sé yo, con el Centro Espinosa Iglesias o inclusive con organismos empresariales. La sede de Oxfam en México está, por ejemplo, en la CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía. Implica, no estamos peleados con organizaciones privadas, estamos peleados con la concentración del poder. Entonces, el decir, nos podemos ligar con ONGs, nos podemos ligar con fundaciones, no estamos en una discusión de estar buscando puesto político o juegos de intereses. Estamos buscando una lógica de transformación realmente en este sentido. Y eso es la base de la lógica de las propuestas. Y es lo que creo que podríamos estar recuperando desde Oxfam. Esa es la idea que yo diría. No sé si con eso respondo. Creo que sí, dice Otón también que sí, claro, gracias. Alguien más había levantado, tenemos 3, 4 minutitos para cumplir con el horario y más que cumplir, yo creo que así un poco como consideración mientras quieren todavía intervenir. Eh,
dos cosas. Una, que esto nos va seguramente a impulsar. Hemos dado seguimiento aquí de manera intermitente a veces al tema, pero es transversal y nos ocupa cada vez que tenemos una sesión, incluso una sesión sobre otras cosas. Finalmente se entrecruza con esto porque es el macro marco que tenemos, ¿no? Estructural, y que se va refrendando y con estas asimetrías, pero en el discurso es muy hábil a, como superestructura, a motivarse ideológicamente. Ahí había una sugerencia también de Laura, pues del otro lado, en la misma universidad o en otros espacios, a veces es difícil tener ese diálogo con estos términos, porque pues la formación es distinta, ¿no? Muchas veces hemos mencionado aquí la obra de Fernando Escalante, porque es divulgativo, no porque sea el único que lo trabaje, ¿no? Se supone que es ciencia, que es una crítica del pensamiento económico, de la microeconomía, etcétera. Yo vengo de esa formación y al final era una deformación en realidad, ¿no? Después de 4 o 5 años, tú estás plenamente convencido y tienes un discurso poderoso y reconocido internacionalmente es una cosmovisión y es en buena parte ideológica. El economista o el microeconomista o el economista de economía política, pues, y el administrador también a veces figura derivada de la economía, un poco menos preciada también, pero más blanda, le dicen, ¿no? Los economistas al administrador, pero en fin, la estructura de pensamiento y también de negocios, ya todas las subcarreras que han creado, ¿no? Antes era solo una, ahora hay 40, pero ni cuestionan jamás la base ideológica, que es lo que en cambio allá hacíamos desde otras escuelas. Y entonces y cierro, cuando hablábamos, y aquí escribí, de pensamiento crítico, también ha habido una apropiación de ese término que tiene que ver con la crítica estructural y con la escuela de la sospecha, es decir, no sé, Marx, Freud, Nietzsche, o bien con la escuela de Frankfurt, que en la primera generación sobre todo era una crítica desde las ciencias sociales profunda, ha sido bastante ya utilizada y apropiada en general en la academia, en la educación, en cualquier lado, como de manera reductiva. Es decir, pensamiento crítico es entender bien un texto, casi casi, y poder interpretar alguna cosa, que es una versión muy educativa y minimalista de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Para no confundir a veces los términos, muchas veces también tenemos este debate aquí. Entonces, gracias Nacho y todas por sí ahora instilar nuevamente el pensamiento crítico en un sentido de crítica de la sociedad, ¿no? Y de las estructuras que ya no vemos tanto en la educación como propiamente en estos temas más socioeconómicos. Esta era mi forma de cerrar, pero tenemos el último minutito, no sé si alguien más tiene algo que decir y si no, nos despedimos. Muchas gracias, Nacho. Un gusto. Sí, gracias. El gusto es mío. Gracias, Un gran Nacho. abrazo a todas y Gracias, todos. Nacho. Saludos. Gracias, Gracias. Nacho. Hasta Gracias y nos luego, vemos Iván. Gran abrazo. Gran pronto en la abrazo, Nacho. Un siguiente. gusto escucharte. Adiós. Y muchas Gracias. gracias por la Hasta luego, participación. gracias. Gracias. Saludos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.